¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar el libro Gestión y Tecnologías del Agua, Alternativas desde las Nuevas Generaciones. Es un libro coordinado por Delia Montero y Roberto Constantino y Sequía en México. Este libro es coordinado por Fabiola Sosa y Roberto Constantino. Estos libros pertenecen a la colección Libros UAM del Agua. En esta presentación nos acompañan el doctor Gilberto Espen y el doctor Carlos Muñoz. Les escuchamos. Bueno, pues muchas gracias muchas gracias por participar, por estar presentes de manera presencial algunos, otros de manera virtual. La distancia ya es algo relativo. Y bueno, lo primero que quería decir es muchas gracias a la División de Ciencias Sociales por haberme invitado a presentar y a participar en este trabajo que han elaborado pues un grupo importante de académicos de distintas unidades de la UAM, que básicamente lo podemos dividir en dos grandes momentos, ¿no? Un primer texto relacionado con el contexto de la sequía, con el problema de la sequía desde una perspectiva multidimensional, y un segundo libro más centrado en que hay esperanzas, ¿no?, en términos de tecnologías relacionadas con la gestión del agua. Entonces, creo que son dos cosas importantes para la universidad. El tema del agua es un tema estratégico que afortunadamente la universidad ha tenido una mirada activa y ha podido generar productos académicos en distintas naturalezas. Entonces, mi compañero Carlos Muñoz y yo, Gilberto Vincuis, pues vamos a presentar, compartir y de alguna manera abrir el diálogo con todos los participantes y la audiencia sobre estos libros, que nos parece que es un material muy importante, no solamente para sensibilizar y de alguna manera presentar evidencias científicas, técnicas sobre el tema del agua en el caso de la sequía y de tecnologías, sino también son instrumentos importantes para el aprendizaje, para poder compartir con nuestra comunidad de estudiantes en todos los niveles, en pregrado y también en posgrado. Entonces, dicho lo cual, pues podríamos empezar quizá con el libro de Sequía en México, para ir contextualizando también los retos que significa y sobre todo los desafíos sociales que tiene la sequía en nuestro país. Bueno, pues formalmente diríamos que la sequía en México, pues de entrada es una obra colectiva, que es muy importante resaltar en estos momentos, que está coordinada por la doctora Fabiola Sosa y el doctor Roberto Constantino, pero también en esta obra participan 14 autores y coautores, y sobre todo vale la pena también mencionar que está publicada por un sello editorial de la UAM que se denomina Colección Libros Agua de la UAM. Entrando un poco en materia, podríamos mencionar que la sequía es uno de los fenómenos naturales más persistentes y desafiantes que enfrenta nuestro país. México, de alguna manera por su posición geográfica, está situado en una franja climática de transición entre las regiones neárticas y neotropicales. Por lo tanto, comparte propiedades semiáridas y subtropicales. Y por supuesto, ahora vive los efectos del calentamiento global, que provoca una variabilidad climática que está afectando de manera diferenciada a nuestro país. Y obviamente esta variabilidad climática se va a caracterizar por una serie de efectos multidimensionales que están incidiendo en distintas arenas. Primeramente, hay un problema donde se compromete la seguridad hídrica para la sociedad, pero también la seguridad hídrica para los propios ecosistemas. La sequía como tal, este año quedó claro que ha afectado la producción de alimentos y ha aumentado los costos de producción en el sector rural, pero también ha disminuido el ingreso de productores en el ámbito del campo. Un aspecto interesante también de la sequía es que a nivel ecológico ha provocado cambios drásticos en la ecofisiología de distintos tipos de vegetación y sobre todo de procesos ecosistémicos. Este año vimos cómo la floración, por ejemplo, se adelantó en algunas especies, en otras se
retrasó, y esto obviamente tiene efectos importantes en otros procesos ecológicos. La sequía, por supuesto, este año también nos mostró que ha aumentado y ha incidido en el riesgo a la salud, ¿no?, en términos de poblaciones vulnerables, pero también en el incremento de condiciones de incendios provocados, pero también incendios naturales. Y la sequía también nos ha dejado claro que es una condición que ha favorecido la desigualdad social. En este sentido, en este contexto, el libro reúne un análisis interdisciplinario que de alguna manera, por cada uno de todos los capítulos que maneja, nos guía a través de los distintos aspectos de la sequía, desde su percepción como un problema público hasta sus repercusiones en los individuos, en la salud mental, su relación con los fenómenos climáticos globales. En particular, hay 2 capítulos que hablan sobre el efecto de la relación sequía y el fenómeno del Niño, y también una serie de propuestas para fortalecer la resiliencia hídrica, tanto en el ámbito urbano, en ciudades, como en comunidades rurales de nuestro país. Algunos temas que en particular son hasta controvertidos, que se incluyen en la obra y que a manera de provocarlos lo resalto, es uno que a mí me llamó mucho la atención sobre el vínculo de la sequía, la variabilidad climática y la expansión de enfermedades como el dengue, que se pensaban que de alguna manera estaban muy influidas, por el contrario, por un exceso de humedad. El libro también toca aspectos de cómo los efectos de la sequía se manifiestan en distintos entornos, tanto en el ámbito rural, especialmente en la región de Sinaloa, pero también hay un estudio muy a fondo sobre los efectos que tiene la sequía en la Ciudad de México. El libro también, en materia de soluciones, destaca este enfoque nuevo propuesto por la USAN sobre soluciones basadas en la naturaleza como una medida de adaptación al cambio climático. Y por supuesto, el libro deja tintes de interrogantes de cómo integrar el manejo sostenible del agua en la política pública y en la toma de decisiones. También creo que vale la pena resaltar que la obra destaca la necesidad de transitar de una gestión de carácter reactiva y fragmentada de la autoridad a un cambio en términos de visualizar el tema del agua desde una perspectiva mucho más holística, que incorpore la gobernanza y la participación de todos los sectores. Y cuando hablo de todos los sectores, me refiero a gobiernos, academia, comunidades, sociedad civil e inclusive también iniciativa privada. Este libro de la sequía en México, de alguna manera, es una radiografía sobre el fenómeno, pero también es un llamado a que actuemos y que reflexionemos y por ende actuemos. Este libro se consolida como una referencia integral para comprender la complejidad de la sequía en México y sobre todo da un panorama sobre los retos y desafíos que implica. Es un llamado urgente a fortalecer la cooperación interinstitucional y sobre todo promover políticas públicas que sean más robustas, proactivas, pero también asequibles. Finalmente, digamos, para abrir este ámbito, podríamos decir que este libro materializa sobre todo un esfuerzo que está respaldado por la experiencia de la Red de Investigación de Agua en la UAM. Aspira a fomentar soluciones sostenibles y justas con uno de los retos quizá más graves que enfrenta nuestro país. Y por eso siempre los invitamos a explorar las páginas de este libro, examinen las referencias, hagan un análisis riguroso, pero también seguramente encontrarán posibilidades de esperanza para construir un futuro mucho más resiliente y sobre todo equitativo, ¿no? Y de alguna manera que sea un punto de partida para abordar los desafíos sociales que enfrenta México en el contexto del agua. Gracias. ¿Qué tal? Soy Carlos Muñoz Villarreal, del Departamento de Producción Económica aquí en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Hemos, entre otras cosas, también
abordado en el pasado algunos temas relacionados con el tema del agua, y en este caso me da gusto poder participar en los comentarios a dos textos. El primero, que como compartía ya Gilberto, está dedicado específicamente a la problemática de la sequía, y sobre el cual también yo quisiera hacer algunos comentarios generales y eventualmente algunas referencias a algunas de las contribuciones que forman parte de efectivamente de este trabajo colectivo. La sequía en México es un título muy amplio, ciertamente, pero yo diría que por otro lado suficientemente amplio para poder abordar la problemática en los términos que se hace ahí, de carácter múltiple, digamos, multidisciplinario por una parte, pero también multiescalar, porque los trabajos que están ahí, en algunos casos hacen referencia a problemáticas muy específicas, regionalmente, localmente, muy concentradas en el contexto mexicano, y en otros casos son más bien análisis de carácter más amplio, transversal en algunos casos, y desde distintas perspectivas. Pero es que el tema de la sequía efectivamente es un tema de amplio espectro, y que creo que la idea de conformar una monografía en torno a esto nos ayuda a entender las distintas facetas que el problema tiene, y que desde el principio del texto aparece. Se hace una referencia ahí, por ejemplo, a un dato que me parece muy significativo, en cuanto a que el 77% del territorio nacional mexicano sufre ya en este momento algún grado de sequía. 77%, es decir, más de 3/4 partes del territorio, un territorio que, pues muy a pesar de los mitos de que somos el cuerno de la abundancia, de suyo tiene, en la región norte sobre todo, problemas, digamos, intrínsecos asociados con cierto nivel de sequía. Son ecosistemas con menor disponibilidad de agua, lo cual no necesariamente tendría que implicar en sí mismo un problema, pero sí que hay vulnerabilidad más alta cuando esa condición de baja disponibilidad de agua, baja humedad, se agrava, y entonces sí estamos hablando de un problema de sequía. El fenómeno aparece en este texto, diría yo, como algo que se presenta como una condición amenazante, compleja y con profundas implicaciones de muy distinta índole. Como un tema históricamente presente, sí, en nuestro país, en parte por esas características geográficas de las que hablaba yo, en parte por razones quizás más sociohistóricas. Entonces, no como un tema nuevo, no como un tema extraño para los mexicanos, pero sí como un tema que además de estar presente, va en ascenso. Y eso yo creo que es importante remarcarlo. No es un tema en sí mismo igual de complejo ahora de lo que podía haber sido hace 20 años, ni tampoco igual de complejo de lo que se pronostica que sea en las próximas décadas. Según una información que la propia publicación nos recuerda, para 2050, se piensa que México sea uno de los países más afectados de toda América Latina por el tema de la sequía. Y esto tiene que ver, por supuesto, con las propias condiciones naturales, tiene que ver con un tema que nos preocupa a todos y que, por supuesto, que respira ahí de manera muy importante en la publicación, que es el cambio climático global, y tiene que ver también con la forma en la que lo estamos o no atendiendo. Por ejemplo, con las tendencias todavía crecientes, digamos, todavía positivas en términos de deforestación, que es un problema a nivel
nacional, a nivel mundial en realidad, mucho en los países tropicales, y donde más deforestación está asociado también con mayor sequía. Entonces, un problema en donde participan tanto características naturales, geográficas, como fenómenos antrópicos, como las modalidades mismas de aprovechamiento económico y de organización social presentes. Yo quisiera recordar, a propósito de esta dimensión de la sequía en relación con el cambio climático, que el problema, que es también la sequía como una expresión, entre otras, del cambio climático, está alcanzando niveles muy fuertes, y todas las proyecciones sugieren que va a tener que ser así necesariamente. Ya en ese sentido, digamos, estamos llegando tarde y hay efectos inevitables del cambio climático, pero al mismo tiempo se está presentando, y yo diría que estamos ya en el punto crítico. Se habla sobre todo de 2024, es decir, el año que está concluyendo, el 2030, como el umbral de tiempo clave en términos, por un lado, de la mitigación y por otro lado de la adaptación al cambio climático, y pues las tendencias observables a nivel mundial, y México no está un poco fuera de eso, y las proyecciones recientes de carácter científico y también relacionados con la capacidad de respuesta frente al cambio climático, nos sugieren que estamos en uno de los escenarios más peligrosos que se tenían proyectados todavía hasta hace algunos años. Es decir, estamos en una coyuntura crítica y con expectativas muy preocupantes con relación a las tendencias del cambio climático global asociados con el calentamiento global también, y todas sus múltiples consecuencias. Una de ellas, de las más importantes, y en donde por cierto México es más vulnerable que otros países, es el de la sequía. Y mientras nosotros estamos hablando aquí, en Azerbaiyán, en Asia, está teniendo lugar en estos días, y próxima a concluir, mañana para ser precisos, la cumbre climática número 29, que pretende contribuir a dar respuesta en el ámbito global a la problemática del cambio climático, tanto en términos de mitigar las causas como en términos de incrementar la capacidad de respuesta para adaptarnos. Las perspectivas también a nivel mundial en términos de la negociación no son del todo buenas, el contexto es muy complicado, y faltarán pocas horas también para que sepamos si en esta nueva cumbre climática, la 29ª, es decir, llevamos casi 30 años de manera organizada tratando de atender el problema, y las tendencias distan mucho de ser positivas, distamos mucho de estar en camino a la estabilización del problema, de modo que al menos no sea tan grave, tan impactante, y de regreso a lo que tenemos aquí en el libro, tan fuerte como impulsor de la sequía que a nivel mundial en muchos países se vive, y que en México, que es en donde nos concentramos en este bien interesante texto, pues es claramente una problemática, decía yo, con esto arranqué, en ascenso. Me parece que de lo que el libro nos sugiere o nos presenta, hay sobre todo tres grandes tipos de contribuciones que me parecen importantes y que ameritan, por supuesto, que el libro se vaya revisando en conjunto o por partes, que son las ventajas que tenemos también en este tipo de publicaciones. Por una parte, lo adelantaba Gilberto, lo que tiene que ver con la caracterización del fenómeno, ese fenómeno que alcanza una importancia de un problema público, multicausal y con muchas aristas diferentes, y que varias de estas aristas quedan ahí retratadas.
Un segundo tipo de elementos que me parecen centrales, quizás aquella parte más consistente en el caso de la publicación, es el de los vínculos de la sequía con otro tipo de problemáticas. Hay particularmente ahí un par de referencias al vínculo al que yo me refería antes entre sequía y cambio climático, pero contextualizado en el caso mexicano. Hay trabajos muy interesantes que incorporan también la problemática de la sequía con el fenómeno meteorológico del niño y de la niña, que todos creo a estas alturas conocemos, y que a su vez claramente se ven también influidos por el cambio climático global, pero que tiene también peculiaridades y expresiones muy importantes a nivel de América Latina. Y hay también, por ejemplo, trabajos que conectan el tema de la sequía como, con el tema de la salud, como el que se refería Gilberto, que mete incluso también el tema del dengue, ¿no? Un problema de salud en países tropicales. Y también incluso un trabajo que se refiere a la salud mental asociado con el tema de la complicación de la emergencia como un gran problema, un problema más grande de la sequía. Entonces el tema de la relación entre sequía y salud mental. Y hay un tercer tipo de contribuciones que me parecen también muy valiosas, que relacionan la sequía o que nos llevan a la revisión del problema de la sequía en contextos específicos, problemáticas locales. Hay un trabajo que se centra en el análisis de la sequía en el contexto, en el entorno del río Coatzacoalcos, y trabajos también que abordan el tema de la sequía en distintos segmentos o en el conjunto de la zona metropolitana del Valle de México, que, como sabemos, aunque no sea la zona más seca del país, sí experimenta consecuencias asociadas con este fenómeno de la sequía. Hay finalmente también un trabajo que se refiere al contexto de Sinaloa, un estado importante en términos de producción agrícola, y en donde el vínculo entre lo agrícola, la disponibilidad de agua y la sequía es, por supuesto, central. Entonces, de estas tres dimensiones, estos tres tipos de contribuciones, aparece el tema común de la sequía, en tanto un elemento que requiere distintos niveles de atención, y estas distintas dimensiones de las que hablaba yo y estos casos específicos de estudio que se tienen como referentes puntuales para, por un lado, promover resiliencia, esta palabra de moda, a veces un poco choteada, usada, digamos, esta capacidad de adaptación frente a cierto tipo de necesidades, fenómenos, en este caso la sequía, cómo promover resiliencia a partir de una mejor caracterización del problema, y también propuestas en términos de respuesta, o sea, formas de enfrentarla, lo mismo por la vía tecnológica que en relación a temas de gestión o incluso a temas de identificación de la problemática como punto de partida para promover respuestas organizativas diferentes. Entonces, encuentro yo en este libro, que tiene, por cierto, en total 11 contribuciones distintas, que abarcan estas tres grandes dimensiones de las que yo hablaba, un texto que nos pone en el centro la problemática y en el contexto mexicano, claro, y que de alguna manera genera insumos relevantes tanto para mejorar la capacidad de respuesta, de comprensión de la problemática, como propuestas mismas de respuesta, sobre todo en contextos muy específicos, frente a esta cuestión que es mucho más que la insuficiencia de agua. Yo quiero preguntarles si, bueno, un poco para relacionar los dos textos. Todavía no hemos hablado del segundo. Sí, pero me llama la atención por el título, porque por un lado está el problema de la sequía en México, que es el libro que nos acaban de presentar,
en general, y yo, sin ser, yo como ciudadano, propiamente tengo la preocupación de que en algunas zonas de la República, el problema, ya lo decía el doctor Carlos, el problema de la sequía se va agrandando y se va haciendo más extenso en general. Pero también por otro lado, sabemos que hay muchas inundaciones, hay lugares en donde llega el agua de manera muy en abundancia en general y en poco tiempo, y provoca también grandes daños en general. Y entonces, ¿qué planes o cómo puede México hacer esa gestión del agua para poder enfrentar ambos problemas? Por un lado, el problema de la sequía, y por otro lado, cuando hay grandes huracanes u inundaciones. Yo siento que lo que no hay es como esa planificación o ese manejo del agua en general. Si en este caso este texto y el trabajo que hace la red Guam del agua colaboran precisamente para hacer ese tipo de gestión del agua mucho mejor para el país. Si quieres comentar. Pues sí, aprovechando me gustan estas preguntas provocadoras, porque finalmente nos dicen que no hay una solución tan clara, ¿no? Estamos más bien en un ámbito de explorar soluciones. Y pongo el caso ahorita que comentaba Carlos, lo que ocurrió este 2024 en la Ciudad de México y el área conurbada. Creo que expone muy bien, es un buen ejemplo de lo que ocurrió. Si ustedes recuerdan, de más o menos de marzo a abril a por ahí de junio, esta ciudad experimentó los picos más altos de temperatura, ¿no? Experimentamos una condición de estiaje muy marcada, que empezó a tener repercusiones no solamente en los sectores más vulnerables de la población, sino por primera vez, como dicen coloquialmente, los que sí pueden, empezaron a sufrir los problemas también del estiaje, ¿no? Hubo una repercusión importante en la adquisición de pipas de agua embotellada, que de alguna manera hay colegas que han documentado cómo esto ha incidido en la economía familiar en distintos niveles, ¿no? Recuerdo yo ver a las 3 de la mañana pipas circulando en la colonia del Valle y la gente buscando la manera de cómo conseguir un servicio para dotación de agua. Entonces, por un lado, nos empieza a decir que el fenómeno de la sequía es un fenómeno que está creciendo, que se está agudizando y que no lo vemos ahora como antes. Eso solo ocurre en el campo. Los que se mueren son las vacas, los que se agotan son los cultivos. Ahora este año vimos que también las condiciones de sequía afectaban también a poblaciones, por ejemplo, de primates, ¿no? O sea, en espacios tropicales, en selvas, donde se supone que tenemos una condición de humedad, ¿no? Por el otro lado, nos dimos cuenta que este año la sequía también dejó claro que los golpes de calor son algo ya común, ¿no? Empezamos a ver este importante fenómeno de las islas de calor, por un lado en las zonas urbanas, pero también el incremento de la desertificación en el ámbito rural. Entonces, la sequía, yo creo que, y me gusta ese primer capítulo del libro, que habla sobre la percepción social de alguna manera, ¿no? Y yo creo que siempre hemos pensado el agua desde el ámbito a veces de las inundaciones, que también curiosamente vivimos en este mismo año, ¿no? Y subrayaría yo lo paradójico y que nos da una muestra de que algo no estamos haciendo bien en la gestión del agua, que el mismo territorio que por un lado se inundó a partir de prácticamente julio y después en agosto, septiembre, etcétera, toda esta parte de Chalco, de alguna manera, que es resultado además de haber desecado el agua de Chalco en su momento, pero también fue una zona donde se incrementó la sequía. Entonces, en territorios relativamente pequeños empezamos a tener contrastes ampliamente diferenciados, o porque nos falta agua o nos sobra agua, ¿no? Los dos tienen importantes repercusiones sociales y, por supuesto, también ambientales. Entonces, me gusta el libro que empieza con este primer capítulo de la percepción, porque este año nos llevó a la tele, ¿no? A las pantallas, a los teléfonos celulares, que hay un problema de sequía fuerte que estamos experimentando y que parece ser que va a ser la condición generalizada para el futuro. Entonces,
lo que nos es de golpe a la realidad, ¿no? Entonces ahora tenemos que aprender a vivir sin agua, ¿no? Y empezar a pensar que la forma tradicional en la que hemos gestionado el agua no ha sido la correcta, ¿no? Creo que el otro libro retoma más este tipo de cosas, no lo voy a tocar, lo voy a esperar a que comentemos el otro libro, pero finalmente creo que el tema del agua se ha vuelto un tema transversal, un tema que debe de ser incluido obligatoriamente en la política pública, que debe de ser considerado como un problema estratégico de este país y que de no atenderse así vamos a agudizar cada vez más la brecha entre los que tienen y los que no tienen, pero más importante, en los que pueden tener y los que no van a tener posibilidades de tener agua. Sí, a mí se me hace muy, muy buena, sí, provocadora, pero buena la pregunta de Miguel Ángel, porque yo creo que por un lado, y sí tiene que ver con este libro que estamos presentando, aunque el libro tenga más bien la cara de la sequía y no, digamos, de la falta de recursos hídricos y no del exceso en ciertos lugares, ciertos puntos, que estaría más en esta otra vertiente que comentabas, Miguel, más de las inundaciones, ¿no? Pero yo creo que es muy pertinente porque sí, lo que estamos viviendo en buena medida tiene esas dos caras, y esas dos caras suponen que tengamos en buena parte esa capacidad de gestionar las dos cosas a la vez, y probablemente lo vemos con más claridad en la zona metropolitana del Valle de México, donde históricamente hemos lidiado con el tema de las inundaciones, pero resulta que por otro lado tenemos problemas visibles ya asociados con insuficiencia en el abasto del agua, y entonces hay una gran contradicción entre quítate de encima el agua que está cayendo sin que genere problemas, y por otro lado pues ya se fue y no la aprovechamos. Es una gran contradicción que implica un reto en términos de gestión, indudablemente, es un contrasentido, lo comentaba hace poco el doctor Roberto Constantino, es un sinsentido hablando de cómo gestionamos el agua en la ciudad, tener esos dos elementos a la vez. Pero por otra parte, tampoco es un tema de dónde pasamos el agua, para dónde, y podríamos caer también en una, digamos, en una visión un poco errada si pensamos que el tema es, en el caso específico de México, pasar el agua de un lado al otro, en una lógica, digamos, como de trasvases de cuerpos de agua, que de alguna manera lo hemos venido haciendo en el caso de la Ciudad de México, en el caso de grandes metrópolis como Guadalajara, León, que de alguna manera buscamos llevar el agua de una parte para la otra, y eso en realidad hemos visto que ni es suficiente ni nos resuelve tampoco los problemas de inundación. O sea, no podemos estar simplemente llevándonos el agua de donde sobra, entre comillas, a donde falta. Entre otras cosas porque el tema, aunque parcialmente puede ser también tecnológico, por ejemplo en términos de capacidad de almacenamiento de agua cuando se tiene, por la lluvia, de capacidad de infiltrarla y de reaprovecharla en periodos diferidos, tenemos en buena medida el asunto de los tiempos. O sea, a veces nos puede faltar, pero a veces también nos va a sobrar, y no es una cosa tan perfectamente almacenable sin consecuencias adversas, ¿no? Entonces, lo que en el campo en un cierto momento puede ser un problema por ausencia de agua para riego, o mejor dicho, de agua en general, sobre todo cuando no hay riego, agua para la agricultura, en otro momento puede ser un problema de pérdida de cosechas por inundaciones. El asunto entonces es que el agua puede llegarnos no donde más la necesitamos, pero tampoco cuando más la necesitamos en la cantidad que queremos. Esa es una parte importante de la problemática de fondo asociada con el cambio climático, y particularmente en países como México, en donde si nosotros revisamos los escenarios a futuros de vulnerabilidad frente al cambio climático,
tenemos zonas que se ven como altamente vulnerables por factores de inundaciones y zonas altamente vulnerables por creciente sequía. Y no es intercambiable lo uno con lo otro. Entonces, más bien el reto es doble. Yo creo que es importante remarcarlo. Gracias. Híjole, pues cerraría, digamos, este comentario tuyo con que, pues yo creo que estamos experimentando, ¿no? Y cuando hablo de la experimentación, este año también ha sido paradigmático porque ustedes recordarán desde a veces hasta cosas tan ingeniosas como alguien que se le ocurrió decir que íbamos a bombardear las nubes para que lloviera justo aquí, ¿no? O sea, hay desde ese tipo de esquemas de proponer soluciones, otros que dijeron que utilizáramos la infraestructura de tubería de gases que corren por el país en gasoductos para llevar trasvases de agua. Ha habido este año un abanico de propuestas y de declaraciones, por supuesto, muchas de ellas sin sentido, sin fundamentación, pero bueno, finalmente son resultado de que el problema existe y que el problema ya lo tenemos aquí, ¿no? Y que afortunadamente pues estamos, a través de estas obras, estamos tratando de incidir en las personas, en la sensibilización del problema, pero también tendremos que en algún momento incidir en la toma de decisiones. Hay una ley general de aguas ahí pendiente en el tintero, que tiene algunos elementos positivos, habrá otros cuestionables, pero finalmente hay cosas, ¿no? Hablamos ahora de un cambio en la Ciudad de México, por ejemplo, de un sistema de aguas, ahora una secretaría. Hay distintas posibilidades, ¿no? Pero la gran pregunta es si estas respuestas son naturales, son racionales, o son el resultado ya de una crisis emergente que al parecer es lo que está sucediendo, ¿no? Y eso es quizá lo más preocupante, porque es responder a como sea, coloquialmente dicho, ¿no? No es responder de una manera con un enfoque precautorio y preventivo, ¿no? Entonces, creo que con lo que vamos a comentar en el siguiente texto, podemos dar un poco más de luz de posibilidades en la gestión, ¿no? De posibilidades también en que la gestión del agua no solamente es un problema que, como coloquialmente decimos, se resuelve con fierros, con tubos, ¿no? Va mucho más allá de eso, pero que también es importante la tecnología, ¿no? Y bueno, podríamos ahí ahondar en otros temas, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México y qué pasa, por ejemplo, con la infraestructura hidráulica, ¿no? ¿Qué sugieres, Carlos? ¿Quieres empezar ahora o seguimos en la misma tónica? Bueno. ¿Igual? Bueno. Roberto, ¿quieres incorporarte? Yo estoy escuchando. Ah. Bueno, pues no me presenté. Mi nombre es Gilberto Sven Vicuy Cervantes, soy profesor investigador del Departamento del Hombre y su Ambiente. Y bueno, pues qué bueno que está Roberto aquí y le doy muchas las gracias por haberme invitado y qué bueno que este año hemos trabajado en algunas aventuras interesantes, curiosamente con el tema del agua, y ojalá sí lo sigamos haciendo. Bueno, el siguiente libro que forma parte de esta senda, yo diría, de publicaciones que esperemos que se dupliquen y tripliquen sobre el tema del agua, también forma parte de la colección de libros UAM del agua. Este texto es una obra coordinada por la doctora Delia Montero Contreras y Roberto Constantino. Y podríamos empezar reflexionando cuando hablamos de gestión y tecnologías del agua, con diferentes alternativas, primero reconociendo que el agua es un soporte fundamental para la vida en la biosfera. Es algo que nos pega a todos, ¿no? En México, la gestión del agua es un tema complejo por las dimensiones que tiene que ver, ¿no? Por las interacciones que tiene que ver, pero sobre todo es un problema complicado, ¿no? Es un problema complicado porque agudiza de alguna manera o deja ver claro que el agua refleja múltiples intereses y valores de carácter multidimensional y muchos de ellos resultan a veces incompatibles, lo cual nos lleva a situaciones de tensión y conflictos. Pero también el tema por lo que se es complicado, la gestión del agua,
es porque no solamente hay que ver la gestión del agua desde una perspectiva técnica, o sea, una perspectiva centrada en la infraestructura hidráulica, en tecnologías para la potabilización, distribución, almacenamiento y saneamiento del agua. La gestión técnica es fundamental, indiscutiblemente, pero muchas veces no está contextualizada a las realidades locales o a los esquemas de desigualdades sociales. Por el otro lado, la gestión del agua de alguna manera es un ámbito social y por supuesto existen disparidades en el acceso del agua, ¿no? De ahí el concepto de seguridad hídrica. Obviamente estas diferencias en la forma en que el agua está disponible y asequible para las personas, pero también para los ecosistemas, de alguna manera reflejan desigualdades que existen en el territorio de carácter económico, social, que se agudizan obviamente en población o comunidades urbanas y rurales marginadas, ¿no? Que no solamente carecen de servicios básicos, sino cada vez está quedando más claro que enfrentan mayores costos económicos para obtener agua de una menor calidad. Por lo tanto, la gestión del agua es una realidad también que debe ser vista desde la perspectiva económica. Requiere obviamente esquemas de financiamiento para la infraestructura, mantenimiento, innovaciones tecnológicas, desarrollo, ¿no? Pero muchas veces la distribución del agua va a estar mediada por mercados que tienen intereses particulares y que no siempre garantizan que están conscientes desde una perspectiva de equidad social. Por supuesto, el agua es un tema político, ¿no? Lo hemos visto. Ahora las decisiones en torno al agua suelen estar influenciadas por los intereses económicos, los intereses políticos, inclusive hasta de partidos, ¿no? Y obviamente implica una participación, un nuevo esquema de gobernanza. Y estoy dejando al último, digamos, que el problema del agua tiene que ver también con una dimensión ambiental, entendiendo lo ambiental como vínculo entre la sociedad y la naturaleza y sus interacciones. La disponibilidad del agua está condicionada por fenómenos, obviamente, como el calentamiento global, pero también por la deforestación, por la degradación de los suelos, las afectaciones a los procesos de infiltración y recarga, y sobre todo ahora también por las condiciones de sobreexplotación de acuíferos, que no solamente está generando escasez de agua, también está generando hundimientos diferenciales del terreno. Entonces, este libro, de alguna manera, que es un libro que también reúne los esfuerzos desde diferentes miradas de nuestros colegas de UAM, pues busca atender estas problemáticas, buscando, como siempre, tratar de innovar de una forma interdisciplinaria y pues buscando que sea socialmente incluyente. Su objetivo, generar o al menos mostrarnos alternativas que puedan ser viables, que puedan ser sostenibles para el agua en distintas partes del país. El libro, los invito a que lo revisen, de alguna manera marca 5 grandes apartados que yo diría. El primero es una reflexión fuerte sobre el acceso desigual del agua en la Ciudad de México, ¿no? Donde obviamente se destaca pues la cantidad de población que existe en la Ciudad de México que depende del agua, pero esa población tiene un abasto diferenciado. Hay localidades, hay colonias, alcaldías que sufren los efectos del tandeo de agua, ¿no? Pero también hay otras que tienen una mejor seguridad, ¿no? Por supuesto, aquí lo que necesitamos son explorar nuevos criterios para políticas públicas en términos de cómo gestionar y la dotación del agua. Hay una parte fuerte del libro también en términos de nuevos esquemas tecnológicos para la potabilización, ¿no? Se discuten de alguna manera el papel de los filtros, que sean accesibles, que sean eficientes, pero sobre todo que los puedan conseguir las personas más vulnerables. También se discute sobre los modelos híbridos en la gestión del agua, sobre todo en el ámbito rural, que de alguna manera este tema de lo híbrido es de alguna manera recuperar algunos esquemas de prácticas y conocimientos tradicionales con algunos otros aspectos modernos, vamos a llamarle tecnológicos modernos de alguna manera, para transitar a una sostenibilidad hídrica. Y un tema importante, el saneamiento, ¿no? Estamos pensando que el agua siempre es nada más para consumo humano, pero también el agua
que la usamos y que la ensuciamos, y luego a quién se la mandamos, ¿no? Entonces hay una parte importante del libro sobre saneamiento comunitario, ¿no? Cómo se pueden gestionar distintos esquemas de tratamiento de aguas residuales en comunidades, sobre todo con esquemas más económicos y sobre todo que sean eficientes. También hay un trabajo importante sobre la reflexión histórica, y creo que eso es importante, ¿no? O sea, gestión del agua ha habido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero lo importante es cómo la sociedad, de alguna manera, cómo la ciudadanía ha influido en la expansión de los servicios de agua, sobre todo en contextos diferentes, ¿no? No es la misma forma en cómo se ha ido distribuyendo el agua. También el libro retoma un caso importante de lo que ha pasado en Colombia. Eso me gustó, ¿no? No solamente es la mirada local, sino también es la mirada que hacen otros países, ¿no? Y en particular Colombia en el ámbito rural, de alguna manera narra muy bien este capítulo, esa estrategia de cómo se busca recuperar bienes comunes de carácter hídrico, que eso es algo interesante por explorar, ¿no? Y de alguna manera cómo esta experiencia en recuperar estos bienes comunes se puede compartir. También creo que vale la pena resaltar que este libro, al igual que el de Sequía, pues es un compromiso del agua, ¿no? Que eso yo quiero dejarlo claro, que los dos textos dejan claro la importancia que tiene el tema para la universidad, el tema de que el agua debe ser un derecho que sea garantizado para todos, y sobre todo que ya no podemos pensar que es un recurso ilimitado, ¿no? Tenemos que pensar que el agua, ahora sí, es un recurso limitado y sobre todo que está desigualmente distribuido, no solamente para las personas, sino también para los ecosistemas y la biodiversidad. Pues yo los invito, ¿no? Carlos seguramente va a dar otros puntos de vista, pero yo los invito primero a que lean el texto, ¿no? Que busquen la manera de contactar a los autores, que haya esa sinergia también para contrastar ideas. Y a los autores, a todos estos autores, pues gracias por seguir creyendo de que es posible hacer cosas, ¿no? Y gracias por mantenerse, ¿no? Y sobre todo para mostrar que un problema complejo no puede resolverse con soluciones sectoriales. Al menos necesitamos visiones interdisciplinarias. Y yo creo que ese es el lema de nuestra institución, y por eso creo que el tema del agua es un aguam, por supuesto. Muchas gracias. Sí, gestión y tecnologías del agua, alternativas desde las nuevas generaciones, es el título de este texto que coordinaron Delia Montero y Roberto Constantino, y que forma parte de esta colección, que efectivamente será deseable que continúe generando productos. Estamos hablando claramente de un tema central, y en este caso yo diría que esta parte del subtítulo, alternativas desde las nuevas generaciones, es algo que vale la pena destacar, tanto por lo que se refiere a la naturaleza del libro, en el sentido de alternativas, como por de dónde está surgiendo esta producción. Nuevas generaciones, porque hay que decir que las 6 contribuciones que forman parte del volumen están ligadas con trabajo de investigación realizado con el involucramiento de participantes en posgrados, en los distintos posgrados de la universidad, o digamos, que pudiéramos llamar investigadores jóvenes. Es un texto también, como decía Gilberto, con contribuciones de amplio espectro, muy interdisciplinario en ese sentido, o multidisciplinario al menos. Y lo que sí hay en común con este perfil, no solo de quienes lo hacen, sino también de la naturaleza de los trabajos, es que hay una indagatoria en aspectos puntuales relacionados con este gran tema del agua, de los cuales en alguna medida se infiere
algún tipo de contribución al problema de la gestión del agua y, por tomar el tema, el título general, la gestión que puede en algunos casos incluir también soluciones tecnológicas, pero que en otros casos va más allá. Sin detenderme demasiado, porque además ya hizo ahí alguna referencia Gilberto a las distintas contribuciones, yo comentaría brevemente la naturaleza de cada uno de estos 6 trabajos que están ahí. El primero, que pone en el centro el tema de la equidad y de la seguridad hídrica doméstica, es decir, de los hogares, en el contexto de la Ciudad de México, pero que enfatiza, digamos, la problemática social y sus implicaciones en términos de política pública para un ámbito que se ha vuelto en la Ciudad de México pues central en términos de bienestar y por supuesto de las diferencias que se marcan entre distintos grupos económicos y casi a veces entre zonas de la ciudad. Es el trabajo que nos ofrece María Guadalupe Díaz y que se continúa después con un segundo trabajo de naturaleza muy distinta que elaboran Norma Casiano, Annabel Lee y Judith Cardoso, de naturaleza mucho más tecnológica, ¿no? Se refiere al diseño de filtros para la potabilización, también en la Ciudad de México, específicamente en Iztapalapa, en una zona, ustedes saben, con problemas importantes en materia de agua, y en donde el planteamiento es en el sentido estricto de tecnología, pero planteando las posibilidades muy específicas, muy concretas de contribuir a tema del agua potable, efectivamente potable y no solamente pretendidamente potable, en el caso de Iztapalapa, y para el cual hay un abordaje muy puntual, muy interesante. También relacionada con un espacio muy acotado, que es la zona de Santa Catarina, dentro del municipio de Texcoco, aparece el trabajo de Alma Patricia Montes sobre el agua de riego y la forma de gestionar esa agua de riego, particularmente centrándose en el papel que juega la estructura de la propiedad. Habla de una forma mixta de propiedad, tanto privada como colectiva, que de alguna manera, según se plantea en el trabajo, es un elemento central, el reconocimiento y el aprovechamiento de esa estructura de propiedad para poder manejar adecuada y sustentablemente el agua del riego en esta zona de Santa Catarina, en Texcoco, un trabajo muy interesante, que se continúa con el que presenta Miguel Ángel Briones junto con dos investigadores, ellos sí más experimentados, Luisa Domínguez y Oscar Monroy, también para la zona de Texcoco, la subcuenca de Texcoco, pero en la zona de Jalapango, en donde el tema no es el agua de riego, sino el saneamiento de las aguas residuales, y en donde el gran reto es sobre todo opciones de saneamiento de bajo costo, viables entonces en ese sentido desde un punto de vista económico, y frente a lo cual lo que se plantea es una visión de cuenca capaz de dar ese saneamiento a las aguas residuales a partir de una visión más amplia en su propia gestión y con un componente ciertamente también importante de índole tecnológica. Hay un trabajo también al que se refería Gilberto de carácter más retrospectivo, histórico, para el agua potable en la capital de Zacatecas, y referida a principios de siglo, hace 100 años, 1913, 1927, son los años del análisis de este trabajo de José Raúl Reyes, y donde plantea que trata de poner en relieve esa contribución a la demanda del agua urbana, en este caso de la capital de Zacatecas, en relación a las mismas formas de
participación de los ciudadanos y las exigencias ciudadanas como un elemento que va configurando lo que no solo en Zacatecas, hay que decir, en muchas de las ciudades del país fue marcando ese nuevo patrón de aprovechamiento del agua que de alguna manera generó un patrón en términos del abasto y luego del saneamiento, pero que en muchos casos nos está haciendo crisis también hoy en día, porque más allá del tema de la infraestructura se presenta el tema del manejo real, abasto, saneamiento del agua provista para las ciudades. En este caso una ciudad de origen minero, pero en otros casos problemáticas también compartidas. Finalmente, el último trabajo, decía también Gilberto, este sale del contexto mexicano, es el único creo que lo hace en esta contribución, para situarnos en la zona, la región del Bajo Sinú, en Colombia. Es un trabajo que presenta Luis Miguel Sánchez y donde resulta muy interesante cómo lo que él llama los procesos de reapropiación del agua están influidos por lo que él llama también la cultura anfibia, en estas comunidades de Colombia que viven entre, digamos, en la zonas inundables, zonas con mucha agua, pero donde el reto es precisamente más de gestión, sin subir los efectos adversos por exceso de agua, pero donde al mismo tiempo se pueda tener un manejo adecuado de esos, llama el autor, bienes comunes, y cómo la estructura social y las formas de organización que existen en esta región, en buena medida también con elementos heredados de carácter cultural, se presentan como un elemento clave y en ese sentido también interesante para otro tipo de entornos, incluso mexicanos, en relación a la gestión del agua. En total, estas 6 contribuciones de distinto carácter, como comentamos, algunas más centradas en lo tecnológico, otras más centradas en la gestión, otras más centradas en los aspectos, digamos, de carácter sociocultural, y que nos dan un mosaico importante con respecto no tanto al problema en un sentido pasivo, sino más bien a las posibilidades, a las alternativas, como dice el título, de manejo del agua frente a una problemática, frente a una variable que por otro lado es indudablemente de gran significado. Yo hasta aquí lo dejaría, creo que indudablemente vale la pena leerlo, como decía yo, para el otro libro, en conjunto o por separado, y hay creo cosas muy interesantes que reflejan, con eso quisiera cerrar, creo que refleja una cosa importante, el tema del agua, a través de iniciativas como por ejemplo la red del agua de la UAM. El problema del agua afortunadamente está en buena medida ya siendo muy estudiado en distintos niveles, con distintas perspectivas, con distintos enfoques, atendiendo a distinto tipo de respuestas, y lo que vale la pena entonces, claro, es tomar ventaja de este tipo de conocimiento que se está generando para que la capacidad efectiva de respuesta a nivel de la gestión social, de las políticas públicas, del desarrollo tecnológico, de los elementos de diagnóstico, puedan efectivamente encontrar, contribuir a la problemática real que se presenta. Pero creo que lo que este libro nos deja ver también es cómo ya el nivel de estudio de este tipo de problemáticas que se está en realidad sucediendo una y otra vez en los mismos posgrados que tiene la UAM, estos problemas, este tipo de trabajos están apareciendo con mucha frecuencia y nos refleja no solo el tamaño del problema, sino también la capacidad de análisis y de respuesta que se está generando en el país y que indudablemente constituye un avance con respecto a lo que teníamos hace algunos años, pero al mismo tiempo se convierte en un llamado muy importante convertir este tipo de estudios en opciones de gestión, de política pública, soluciones a las problemáticas concretas que se presentan. Gracias.
algún comentario, duda ahora sí que del componente presencial, pero también pues, si están por Facebook, pues seguramente alguna opinión de los colegas que estén en el mundo virtual, pues bienvenidos. Y acá también aquí está Roberto, uno de los coordinadores, pero con gusto dialogamos y tratamos de abonar en este tema controvertido que es el agua y la sequía, curiosamente. A mí me llama mucho la atención de este segundo tomo que presentaron de gestión y tecnología del agua, porque hoy precisamente en la mañana se hizo, en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta el Plan Nacional Hídrico. Y de este segundo tomo me gusta lo que comentaban ahorita tanto Carlos como Gilberto respecto de cómo toca temáticas que hoy se dan a conocer en el sentido de priorizar el agua para el derecho humano, por ejemplo, ver el agua más como un derecho humano, hacer también tratamientos de agua, por ejemplo, se hablaba de un acuerdo que se va a firmar a partir del lunes, me parece, también, respecto en donde tienen que ver el ámbito gubernamental en todos sus niveles, tienen que ver la parte empresarial y tienen que ver también instituciones de educación superior para gestionar de manera diferente todo lo que tiene que ver con el agua. Y me gusta cómo esta segunda publicación de la Red Guam del Agua, ya desde antes de que esto se diera a conocer el día de hoy, ya está tratando estos temas, y lo que decía Carlos, cómo nuestros alumnos de posgrado de diferentes unidades de la UAM están tratando estas temáticas referidas al agua. Y en general la pregunta más bien iría en el sentido de qué más va a venir por parte de la Red Guam del Agua, en el sentido de las publicaciones, de qué va a pasar no quedarnos nada más con estas contribuciones, sino si van a hacer más cosas, si hay algo que ustedes tengan pendiente, no sé. Pues mira, yo te voy a contestar muy coloquialmente. Como dicen, esa no te la manejo. No, aquí está Roberto. ¿Qué pasó? Tienes que bajar el valor. Aquí está Roberto, pero yo creo que el tema del agua, de entrada, al menos para UAM, es el punto de partida para pensar en que sí se puede hacer un trabajo de veras interdisciplinario, interunidades, interdivisional. O sea, el tema da lo suficiente para buscar, ahora sí, la transdisciplina. Entonces creo que es un momento de oportunidad para la institución, es un momento para que si lo sabemos usar, ¿no? Yo diría, es un momento que nos puede llevar a posicionarnos en algo que a veces decimos en muchas publicaciones, pero que es difícil poderlo lograr. Ya no es un problema a lo mejor de conocimiento, siempre va a haber problemas de conocimiento, pero no va a estar tan agudizado el problema de que no sabemos. Yo creo que ahora ya tenemos más idea de qué podemos hacer. Ahora lo que sigue es el momento de la acción política, o sea, cómo vamos a incidir de manera práctica en la toma de decisiones que tiene que ver con decisiones complejas y complicadas, ya lo comentaba anteriormente. Entonces creo que la universidad tiene siempre ese papel que posibilita. Pues seguramente tendremos que participar en las comisiones, en las cámaras de diputados, tendremos que trabajar seguramente en las comisiones también, en el Senado, pero es ahí justo donde la voz de la academia tiene que estar presente. Por supuesto nos van a decir que siempre tenemos ideas novedosas y demás, pero que no se puede, que no es políticamente correcto. Lo hemos vivido, seguramente Roberto se está riendo porque lo ha vivido innumerables ocasiones, pero si no seguimos impulsando esta presencia e incidiendo en que no solamente con buenas voluntades o con dinero se resuelven los problemas, sino necesitamos tener una parte ahora activa institucionalmente. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy importante para la red, ¿no? Para los académicos que están en la red, que forman la red, pero también para todos los que nos dedicamos a la academia en términos de la docencia, la investigación, la preservación y difusión de la cultura y por supuesto la vinculación interinstitucional. Creo que es ahí la esfera donde nosotros tenemos que estar presentes, no solamente en el ámbito federal, también a nivel de la Ciudad de México, del área de la megalópolis y por supuesto hasta en las alcaldías, ¿no? Creo que tenemos que empezar con ejercicios
prácticos, quizá a pequeña escala, pero empezando a incidir en las realidades locales. Y pues lo que nos ha dejado claro es que cuando hay una realidad local que se transforma, ahora esa se difunde favorablemente y se empieza a copiar. Si podemos lograr ejemplos exitosos para que nos copien, creo que podemos incidir en temas mayores. Sí, a lo mejor vale la pena agregar, hay temas que deben aglutinar el trabajo universitario, ¿sí? Sí. Y yo creo que en ese sentido la expresión de la existencia de una red del agua en la UAM es precisamente la de uno de los grandes temas nacionales en realidad que debería tener presencia importante desde las instituciones de educación superior y que la UAM tenga esa presencia y esa, de alguna manera, una estructura organizativa ya que favorece este tipo de iniciativas con el común denominador del agua, es importante. Y creo que eso tiene ya sus implicaciones. Por ejemplo, hace 2 o 3 meses coincidí yo con la actual secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y lo que preguntó, dijo, me interesa trabajar cosas con agua, particularmente agua, dijo, que tiene que ver con la relevancia de la problemática, pero también con que se identifica de alguna manera que hay una capacidad de respuesta de la universidad en relación a esos temas. Por lo que con todo lo problemático que pueda ser en términos de coordinación organizativa, presupuestal, etcétera, creo que es importante continuar con esto. Y si vale la pena decir, la red ha estado haciendo cosas importantes en términos de publicaciones. Hubo hace poco también, por ejemplo, un evento ligado a esto en relación a los temas de agua y bienestar, que seguramente dará pronto también como resultado alguna otra publicación. Hay trabajo de difusión en términos de medios, por ejemplo, la emisión de radio bajo One Radio, Agua Cero, con ese perfil, y sí diría yo que hay cierta presencia de los medios, de algunos colegas de aquí de la universidad, cuando aparecen estos temas o cuando hay coyunturas. ¿Se acuerdan del famoso día cero en relación al agotamiento del agua en la Ciudad de México? Pues en el último ciclo hídrico que estamos viviendo, y ahí aparecía la UAM. Yo creo que es indudablemente una de las grandes líneas temáticas en las que la universidad tiene que seguir trabajando y que tiene este carácter interdisciplinario que se presenta en publicaciones como estas, que toca, por otro lado, la investigación. Creo que tenemos que incorporarla más de cerca en la práctica docente y también en estos otros esfuerzos de divulgación, de vinculación, que es la otra parte que le toca a la universidad. Yo pensaría que tiene que haber una agenda muy amplia, muy abierta, muy activa, porque hay mucha chamba. Híjole, pues, ¿con qué terminar? Pues yo siempre he dicho que, pues, mientras existan las hipótesis, pues hay esperanza. Entonces, en ese sentido, creo que todavía hay formas en que podemos hacernos presentes, ¿no? Hay que explorarnos, hay que aprender, por supuesto, pero sobre todo hay que atrevernos, ¿no? O sea, yo creo que hay que salir a veces de ese espacio confortable que es, ya saqué mis artículos, ya di mis clases y hasta ahí. Sabemos que ese modelo que ya hemos practicado durante 50 años ya no es suficiente, ¿no? Ahora, las mismas condiciones las mismas presiones en que está sometida la universidad, ustedes saben, las cuestiones presupuestales, ahora nos demandan una nueva forma de actuar en la universidad. Entonces yo creo que es el tiempo, ya, ojalá y sean en los próximos 100 años, seguramente nosotros no vamos a estar ahí para verlo, cuando se abra o quién sabe, con la criogenia, ¿no? No sabemos, pero cuando se abra a lo mejor esa famosa cápsula que se guardó de cosas, pues ojalá y ahí hay otra dimensión y a lo mejor estemos hablando desde el agua, desde otra perspectiva, ¿no? Ojalá y así sea, pero pues yo sigo invitando a que hagamos cosas, ¿no? A hacer cosas, trabajar de manera colaborativa,
vivimos en tiempos de restricciones presupuestales, pero si hay voluntad política, todo se puede hacer. En la universidad lo he visto, nada se puede y todo se puede. Pues, Sí. Bueno, pues Bueno, sí. yo quisiera hacer un comentario, ¿puedo? Primero agradecer la Yo generosidad. creo que te tienes que acercar. pero, ¿por qué no? Es que no el sé si te escenario es escuchas. de ustedes. Aquí está el micrófono. Me acerca el micrófono. Fue deliberado. Me quedo acá junto a Miguel que pregunta muchas cosas siempre. Bueno, lo primero es agradecerles a quienes se tomaron el tiempo de estar acá hoy con nosotros. Por supuesto, a mis muy admirados y queridos Gilberto y Carlos, porque creo que han sido muy generosos. Indispensable Miguel Ángel Ibarinia, de la Oficina de Publicaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y gracias tanto a ustedes, público asistente, como quien pudiese estar del otro lado de sus dispositivos móviles, atendiendo a estas presentaciones, a la Oficina de Publicaciones y en verdad a Gilberto y a Carlos. El mundo público está lleno de complicaciones públicas. Algunas son más fáciles de atender que otras. Y el agua, indudablemente, es una de ellas. Para la red del agua, porque no lo dijeron, pero son integrantes de la red, como que se anduvieron haciendo ojo de hormiga, pues es un orgullo y es un compromiso al mismo tiempo seguir discutiendo y aportando. Hay que decirlo también, hay una forma única de resolver los problemas del agua. A veces se sospecha que la gestión sería más fácil y sin lugar a dudas que así sería. Pero lo más importante es que todas las soluciones sean una en la que entremos todos, en la que entre la diversidad en el país, en la que esté el agua para los ecosistemas, para las personas, pero para la economía. Hay una provocación aquí en todo esto, porque efectivamente es un compromiso. Hay muchas cosas más que discutir, que estudiar, que investigar y que escribir. Yo lo pongo en perspectiva porque hay temas de los cuales uno no quisiera escribir, aunque ustedes no lo crean. Y ojalá no tuviéramos que escribir sobre los problemas de la crisis de agua que vive el país desde hace, no es algo reciente, desde hace décadas. Y hoy están siendo cada vez más evidentes. Entonces hay, a propósito de una pregunta de Miguel Ángel Hinojosa, sí, seguimos trabajando en estos asuntos, una reflexión y un diseño eventualmente de políticas en materia de gestión del agua, pues desde luego que no está completa sin uno de los próximos volúmenes en los que estamos trabajando, que es inundación en México. Uno no puede entender el problema del agua, pero tiene un punto de conexión, la sequía y la inundación al mismo tiempo, y no solo en la Ciudad de México, en todo el país, ¿no? Y es las responsabilidades de un Estado en un territorio tan diverso como el que tenemos y la infraestructura, que no solamente son tubos, como decía Gilberto, las condiciones propicias para un mejor aprovechamiento del agua, ¿no? Existe la idea que solo depreda el agua la industria, los grandes corporativos. No, nuestra conducta también ha sido depredadora como ciudadanos, pero a veces nos tratamos con mayor gentileza a nosotros mismos, ¿no? Los grandes problemas de inundaciones por cosas como retirar el material pétreo de los ríos, tomar grava de los ríos, extraer el material pétreo de los ríos, nos genera un gran problema. Pareciera que no es un problema del agua, y sí es un problema del agua que genera grandes inundaciones, como en las zonas bajas de Tabasco, por ejemplo, solo por citar. O como el retiro del material pétreo
cambia los cursos de los ríos y tenemos una larga experiencia documentando la muerte de ríos, sobre todo en el centro norte del país. Entonces, hay una provocación en la que estamos trabajando, que es contribuir ahora desde otro lugar con los asuntos de las inundaciones, la inundación en México. Y hay un tercer volumen que tiene que ver con no olvidar. Inventamos el país de cuando en cuando, a veces los municipios cada 3 años, a veces los estados cada 6 y a veces la federación también, a veces no. Y no olvidar es muy importante, no olvidar de dónde venimos, no olvidar lo que ha ocurrido, no olvidar, y eso nos lo recuerdan muy bien estos textos que hoy nos hicieron ustedes el favor de comentar, pero que tienen que ver con muy probablemente el volumen que cierra esta colección a propósito del 50º aniversario, que son las lecciones aprendidas institucionalmente en materia de gestión del agua. Porque también ha habido casos exitosos que vale la pena considerar y replicar en los ámbitos comunitarios, en los ámbitos municipales, incluso en los ámbitos estatales y federales. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy. Lamentamos tener que seguir escribiendo del agua, pero pues creo que lo vamos a tener que seguir haciendo durante un tiempo más y esperamos contar con su complicidad y asistencia siempre. Muchas gracias.